¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a ¿Por qué no podcast? Este podcast donde siempre les voy a tener entrevistas de valor para tener una mentalidad con éxito. Es una alegría volverlos a recibir. Y antes de presentar a mi invitado, pues le quiero dar un agradecimiento muy especial a Essenza Café, ubicado en Holiday Inn, que nos atiende siempre muy bien, con un amplio menú de bebidas y de postres. En esta ocasión, yo con un té chai frío. Así que, ya que estamos listos, quiero contarles que hoy me va a estar acompañando un invitado que no solamente ha marcado pauta en la comunicación salvadoreña, sino que también ha sabido reinventarse, ha sabido liderar también con propósito. El ingeniero José Luis Saca Jiménez. Con una sólida carrera en medios de comunicación, también ha sido productor y ejecutivo y ha ocupado cargos de liderazgo en importantes plataformas de radio. Además de eso, ha destacado como estratega en temas de comunicación corporativa y también responsabilidad social, dejando una huella significativa tanto en el ámbito público como privado. En este episodio, José Luis Saca nos comparte su visión sobre el poder de comunicar con autenticidad, los desafíos que ha enfrentado y por qué decir, por qué no, lo ha llevado a abrir puertas inesperadas. Es un apasionado de la tecnología y la innovación. Así que quiero que todos se preparen para una charla llena de mucho aprendizaje, anécdotas y motivación. Comenzamos. Ingeniero José Luis Saca, qué gusto que nos está acompañando, qué alegría que esté conmigo en este podcast. Es un honor de verdad que podamos contar con usted y aprender un poco sobre todo este trayecto de la radiodifusión y mucho más que ya les vamos a estar contando a todos. Así que bienvenido. No, al contrario, Pame, honor es mío estar aquí, muy agradecido con la invitación. Espero que esto sea pues, de interés a toda la audiencia que ahora pues interactúa por tanto medio, ¿verdad? Definitivamente, y bueno, como muchos conocen, al ingeniero José Luis, muy conocido en el mundo de la radiodifusión y como les mencioné, en muchos otros ámbitos también que ya voy a decir, pero yo quiero empezar con una anécdota que yo le mencionaba. Yo creo que no se acuerda muy bien, pero bueno, tuve el privilegio de trabajar para una de estas grandes empresas también en Radio Corporación FM, para Radio EXA. Estuve algunos años y recuerdo que empecé en el 2020, justo cuando iniciaba la pandemia del COVID-19. Recuerdo que cuando entré, no, las instrucciones fueron no le abra la puerta a nadie, no hable con nadie, porque como íbamos empezando, pues no sabíamos cómo actuar realmente, ¿verdad? Nos tenían a todos excluidos y uno iba a hacer radio y tenías que estar tú solito. Y recuerdo que no me pudieron presentar en ese entonces a toda la empresa, como generalmente es todo el protocolo, ¿verdad? Por lo mismo de cuidarnos. Y recuerdo que el ingeniero José Luis llegó en una ocasión y yo lo saqué, algo así, y yo dije, estoy al aire, y yo hacía como ademanes de estoy ocupada. Y después yo salí y fue como, ¿quién anda ahí? Fui a preguntar a recepción, ¿por qué llegó a interrumpir? Es el ingeniero José Luis Saca, me dijeron de ahí. Y yo, ¡ay! Esa ha sido una de mis mayores vergüenzas que he tenido en mi No, trabajo. pero en verdad estaba cumpliendo instrucciones, en verdad en 2020 que no habían vacunas todavía y Sin nada por el nada. estilo, realmente había que cuidarse mucho en todo el tema de la pandemia y lo que tú estás haciendo era una instrucción, lo cual me parece Sí. más que lógico, así que no, para nada, al contrario. Ay, yo siempre que me dicen el ingeniero José Luis, ay no, yo siempre me acuerdo de ese momento. Me da mucha risa porque la verdad que siempre muy simpático y me atrevo a decir que he tenido oportunidad de laborar en tres, cuatro empresas diferentes y en Radio Corporación. La unión familiar me gustó muchísimo, me gustó mucho el orden. Así que me gustaría empezar hablando de Radio Corporación FM, todo esto, cómo inicia, porque también es algo familiar, con lo cual José Luis también ha mantenido esta gran trayectoria. Sí, Radio Corporación FM inició en noviembre de 1988 con Scan 96.1. Entonces, este año está cumpliendo 37 años. Le inició mi padre, el doctor José Luis Saca. Creo que es una historia muy bonita para contar porque es un médico de profesión, Sí. pero siempre tuvo la cosquilla de la radio. Él desde temprana edad, él nació en Hilo Vasco. Mi abuelo Julio Saca vino de Belén, de Palestina, y entonces él era muy dado a escuchar radio, sobre todo la radio de onda corta. Y mi papá siempre le maravillaba
cómo este invento, ¿verdad? Poder escuchar noticias literalmente del otro lado del mundo, Radio Netherlands o La Voz de los Estados Unidos de América, la BBC de Londres. Entonces siempre le encantó. Entonces desde pequeño tuve esa cosquilla y creo que es un excelente ejemplo de cómo a través de la perseverancia y obviamente el trabajo arduo pues se puede lograr hacer algo. Ahora es sin duda uno de los grupos más importantes en la región de comunicaciones. Claro. Solo en radio son 6 estaciones de radio con excelente preferencia gracias a la audiencia, porque la verdad que uno todo lo que hace lo hace para la audiencia y agradecerle también el respaldo a todos los clientes y todas las agencias de publicidad que gracias a ellos pues nos podemos autosostener. Y una Entonces, audiencia increíble, me atrevo a decirlo con mucha propiedad, porque en toda mi experiencia en medios, pues solo estuve en una radio de toda la corporación, pero logré conocer que es una audiencia muy fiel, o sea, muy distinta a otras radios. todavía te extraño, así que nunca es tarde. Ah, sí, a mí me encanta, yo siempre voy a decir muy orgullosa de haber pertenecido. Sí, entonces, y a ver, del 1988 para acá, hay cosas que por supuesto han cambiado y creo que la tecnología permite ahora conocer más de fondo a la audiencia y eso permite también de alguna manera conectar de manera más eficiente a los anunciantes con nuestras audiencias, que al final son sus clientes también. Entonces, a lo largo de estos 30, casi 37 años, ha habido una gran evolución, pero lo que no cambia es todavía la radio, sigue siendo la plataforma número uno de streaming de música. Cuando uno le pregunta a la audiencia por qué escuchas radio, todavía la razón número uno es la música. Luego, por supuesto, les encanta mucho interactuar con los DJs, tú que hiciste radio por mucho tiempo con nosotros, les encanta porque logran esa identidad, porque el talento tiene los mismos problemas que la audiencia, entonces tienen Ujú, esa se empatía. Entonces, identifican. eso es parte de la magia de la radio y por qué no decirlo, hace poco que hubo un apagón en España, Ah, lo único que exacto. estaba funcionando era la radio, lo único. Entonces, la radio sigue siendo un medio muy vigente y cuando uno le aplica tecnología de punta, pues uno logra demostrar esa vigencia y agarrar quizás lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo analógico, que la radio sigue siendo primariamente analógica, pero también lo mejor del mundo digital. Y me comió las palabras de la boca porque justamente una de mis preguntas era eso, qué opinaba acerca de mucha gente se pregunta qué va a pasar con la radio hoy con la evolución de los medios de comunicación y dentro de mi pregunta yo había puesto justamente este apagón que todos conocimos, ¿verdad? Y que exactamente una de las noticias fue eso, la gente estaba atenta a la radio, o sea, ante cualquier acontecimiento hoy lo podemos notar. La radio es de lo que vamos a estar pendientes y lo que permanece vigente. No, y te cuento algo más. Hace un par de años se hizo un estudio a la generación Z, estamos hablando de muchachos y muchachas entre 13 y 22 años, y resulta que el 76% de ellos escuchan radio en la casa, y el 67% en el automóvil. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es uno de los países de mayor penetración digital en el mundo. Y cuando uno les pregunta por qué escuchan radio, una de las Sí, razones es la sencillez, que solo hay que apretar un botón. sí. Entonces, estamos hablando que son nativos digitales que prefieren apretar el botoncito de la radio a meterse al app y todo. Y aunque estemos en apps y todo esto, la preferencia de la audiencia sigue siendo por mucho la radio tal cual la conocemos. Entonces, el ejemplo de España, del sur de Francia y de Portugal, fue claro la importancia de la radio y la radio demostró una vez más su resiliencia. Y en la pandemia, con lo que tú iniciaste contando esa anécdota, sin lugar a dudas lo volvió a demostrar. Estábamos Gozamos pendientes. de las mayores audiencias y por una razón que yo sí creo que es fundamental y es la formalidad que tiene la radio. Y cuando yo hablo de formalidad, de que existe un responsable detrás de su contenido. Eso es bien importante. Durante la pandemia, todos los mandatarios en general, indistinto a su tendencia ideológica o política, decía, infórmense por la radio, por la televisión, por un medio formal, no le hagan caso a todas esas Sí. noticias falsas, porque había una de rumores terribles, que creo que fue la otra epidemia de la cual también nosotros padecimos durante la pandemia del COVID-19. Sí, definitivamente. Hablemos también, José Luis, sobre estos, puedo decirle así, José Luis,
Yo estaba como quiera. acostumbrada, el Inge decíamos nosotros, sobre estos desafíos a los que se ha enfrentado también la radio. No únicamente hablo sobre esta evolución digital, sino qué otros desafíos son los que cuentan estos medios. Creo que el primer desafío tiene que ver con demostrarle al tomador de decisión de la publicidad que estamos vigentes, Ujú. porque las audiencias las seguimos teniendo, más sin embargo, desde la pandemia o quizás desde antes, no había una correlación entre la cantidad de audiencia y penetración que tiene la radio con los ingresos que provienen de la publicidad. Entonces, yo particularmente viendo eso y ya que tuve la oportunidad no solamente de conocer el dolor que padecen los radiodifusores aquí, sino que a nivel mundial, cuando estuve al frente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, desarrollé un servicio que de eso se trata, realmente demostrarle a través de todos los puntos de interacción que tiene el medio de comunicación, en este caso la radio, con la audiencia, que tiene la audiencia y puede saber quiénes son, de dónde los escuchan, nombre, edad, una serie de datos. Entonces, ese es el primer desafío, pero que tiene solución, ¿verdad? Ujú. Em, Luego, obviamente, en el tema de la publicidad, que sigue siendo el ingreso primario de los medios de comunicación formales, creo que se ha venido atomizando. Hay grandes jugadores de plataformas tecnológicas en el mundial que han venido como a concentrar un poco más la publicidad, pero creo que a través de la tecnología se puede competir en el buen sentido de la palabra con ellos también. Em, Aquí en el país gozamos de un marco jurídico que funciona muy bien, pero no es lo que ocurre en otros países. En otros países tienen radios ilegales, esos son desafíos. En Ujú. otros países el crimen organizado también ha infiltrado algunos medios de comunicación ilegales, entonces que los ocupan. Entonces ese tipo de desafíos no los tenemos aquí en El Salvador. Aquí realmente tenemos un marco jurídico muy bueno, pero en otros lados sí. Entonces yo creo que en su mayoría es el demostrar al tomador de decisión de la publicidad que seguimos estando vigentes, porque las audiencias las seguimos teniendo. ¿Qué es lo que distingue a Radio Corporación FM de otros? Pues yo quiero pensar que mucho es la innovación y la cercanía que tiene con su audiencia. Realmente, y yo siempre lo digo y siempre aprovecho para agradecerle a la audiencia que nos premia con su sintonía todos los días y es un trabajo que hay que hacerlo a diario y eso obviamente lo logramos porque detrás hay un gran equipo, ¿verdad? Tú que fuiste parte de nuestro equipo, yo creo que hay un equipo de talentos que se esmeran realmente en tener esa partida todos los días. em, una audiencia y obviamente a medida que conocemos más a la audiencia, le damos más lo que quieren, obviamente ellos nos premian con esa fidelidad, ¿verdad? La música que ellos quieren escuchar, las promociones que ellos se quieren ganar, las noticias, también tenemos un poco temas de las noticias que quieren escuchar. Entonces todo eso yo creo que nos ha venido posicionando como líderes y reitero, es por la audiencia que nos premia, pero gracias a ese gran equipo de talento humano que tenemos en Radio Corporación FM. ¿Y qué tipo de contenido también considera que es esencial para una programación de impacto? Porque también no seguimos consumiendo a veces lo mismo, somos bien cambiantes. Tanta razón tenés, y inclusive vemos cómo hay audiencia que puede escuchar varios segmentos o varias radios. ¿Verdad? Sí, Por ejemplo, tal vez así, si empezamos con el tema música, muy probablemente Julio Iglesias sonó en algún momento en una radio juvenil, sonó en algún sí. momento en una radio de corte adulto contemporáneo o adulto joven, y también es un artista que fue consumido muy probablemente por varios segmentos de la población. Lo puede consumir perfectamente bien alguien que anda en automóvil, como alguien que anda en bus, alguien que vive en la ciudad, como alguien que vive en el interior del país. Entonces, lo primero es conocer lo que quiere la audiencia. E insisto, hoy por hoy todavía es música. Luego, en cuanto al contenido per se hablado, les encanta obviamente la actualidad. Entonces, el tema que estábamos discutiendo hace un momento, el apagón, fue un tema que a la audiencia le gustó mucho y realmente sí es Ujú. cierto, la radio no falla. Aquí que somos un país que también han ocurrido desastres naturales, Sí. terremotos, tormentas, huracanes, etcétera, la radio siempre ha estado de pie. Entonces, los temas de actualidad siguen siendo cuestiones bastante importantes para la audiencia y luego al final creo que es bien importante y es donde la parte digital se empieza a entrelazar,
poquito las recomendaciones de una serie de cuestiones y ahí se entrelaza también con la publicidad, pero también sobre todo en la parte que tanto está de moda hablar del orgánico, ¿no? Yo probé este servicio, yo probé este producto, me funcionó de esta manera, etcétera. Eso creo que también le interesa muchísimo a la audiencia. Pero el tema de las noticias también, a la audiencia le importa mucho informarse por un medio que saben que le está diciendo la verdad. Y respecto también, ingeniero, ya veía, le cambié de José Luis a ingeniero. Respecto a la tecnología, ¿cómo ha cambiado la forma en que funciona la radio? No sé si me doy a entender, porque no hablo de lo digital, que ahora pues claramente hemos cambiado y que ya nos respondió, sino en tecnología como tal, porque antes la radio que debería, que los transmisores eran diferentes. ¿Cómo ha sido también toda esta evolución? ¿Cómo la ha tomado Radio Corporación? ¿Cómo la ha tomado José Luis Saca? Sí, y yo creo que hoy más que nunca hay que seguir aprendiendo y eso va en todo. Vivimos en una época de cambios exponenciales. Vivimos en una época en la cual nuestro cerebro, digamos, de fábrica viene programado de forma lineal, pero los cambios que estamos viviendo son exponenciales. Entonces, en definitiva, hay que aprender toda la vida, desaprender lo que ya no funciona. Yo hice mi maestría hace unos 20 años y hay buena parte que ya no es válido. Eso hay que desaprenderlo y hay que reaprender lo que es válido. En el tema de la radio, efectivamente antes eran de perillas y aún las radios analógicos que son de sintonizador digital, la diferencia es de que ya tienen programados, obviamente, su estación de preferencia y ahora permiten ya de hace ratos también poner mensajes ahí, ¿verdad? Todo eso es lo que ha venido cambiando y hemos venido evolucionando. Existe también la radio digital, pero digamos ha venido evolucionando un poco lento porque a nivel de sonido no hay mayor diferencia y a nivel de lo que uno ya podía hacer con el tema en las pantallas, también se puede hacer con ellos, da un poco más de data, pero la principal razón es los receptores, obviamente, ¿verdad? Los receptores analógicos son el 99.9% de los receptores en el mundo. Entonces, a medida vaya evolucionando el tema de penetración de receptores digitales, a lo mejor puede ir cambiando la tecnología. Al final del día, quien manda es la audiencia porque son las audiencias las que nos dicen por dónde nos quieren consumir. Y vuelvo a insistir, la radio tal cual la conocemos desde hace años, décadas, sigue siendo la manera en que la audiencia quiere escuchar música e interactuar obviamente con la radio. Obviamente cuando uno ya le mete otros temas como WhatsApp u otras redes sociales, esos son otros puntos de contacto que hay con la audiencia y nos permite pues mayor cercanía y conocerlo más. Eso creo que diría es la mayor evolución y la que vamos a seguir viendo y siguiendo pues de cerca. Sí, yo creo que muchos que nos están viendo y escuchando pues logran entender toda esta parte y ya conocieron también, por si hay otras personas de otros países, un poco sobre Radio Corporación FM, ¿verdad? Acá en El Salvador. Me gustaría hablar un poco también de lo personal, ya como empresario, José Luis Saca, cómo también equilibra su rol de ingeniero ahora con radio, porque como lo empezamos diciendo, era algo que inició su padre, ¿verdad? Y de dónde nació este interés y cómo fue este rol de ingeniería y con la radiodifusión. Sí, yo estudié ingeniería industrial porque creo que es una carrera que a uno le abre muchas puertas, le ayuda mucho a tener, digamos, un pensamiento estructurado. Porque cuando empecé a estudiar ingeniería ya se miraban algunos cambios. Por supuesto, nadie podía predecir qué tan vertiginosos iban a ser estos cambios, pero sí daban, digamos, cierta base. Entonces, eso me dio, digamos, cierta amplitud para poderme mover en distintos lados, ¿verdad? Luego me especialicé en una maestría de administración de empresas, En INCAE. en INCAE, Estoy exactamente. estudiando en INCAE. Ah, muy bien, entonces somos colegas, excelente. Y hecho sea de paso, INCAE creo que es un ejemplo como siempre están enseñándole a uno lo último. He hecho un montón de cursos con INCAE después de la maestría para mantenerme efectivamente vigente. Entonces, también me llamó la atención la radio porque eh, cuando yo inicié radio no había ni por cerca la penetración digital que hay ahora, ¿verdad? Los celulares eran esos grandes celulares que habían, no tenían, creo que ni siquiera tenían SMS todavía cuando yo inicié en la radio. Entonces, obviamente, Era vivíamos a pura llamada telefónica. exactamente, vivíamos una sociedad que tenía pocos medios de comunicación
en los cuales la audiencia pasaba muchísimo tiempo en cada uno de estos medios de comunicación, ¿verdad? Siempre nos sintonizaban, por supuesto, en el tráfico, en la oficina, como todavía lo hacen, eh, pero ahora las cuestiones cambiaron. Fíjate que en el 2007, cuando lanzamos miradio.com.cb, que fue el primer portal de entretenimiento y que aglutinó todo el tema de las radios, de ponerlas en línea, lo que antes le llamaban programas anteriores, que hoy son casi un podcast, etcétera. Ujú. Fíjate, ya están casi a 20 años de eso. Em, no había tampoco la penetración digital que había ahora. Es decir, todavía había un acceso al Internet relativamente restringido, no había tanto Internet en los celulares. Entonces, te cuento todo esto para que veas cómo ha venido evolucionando. Entonces, pero sí, quizás lo que me dio la formación académica que tuve es uno, a identificar los problemas. Yo creo que muchas veces vemos malas soluciones porque no se identifican claramente los problemas. Eso fue lo primero que aprendí. Entonces, es así como me logré integrar en la radio y vi que obviamente en el tema de radio lo importante era, primero, demostrarle, además a las tomadas de decisión que uno tiene en la audiencia. En aquellos entonces todavía pues lo que había es una encuesta que se hace cada 3 meses, ¿verdad? Que en su mayoría se hace por recall, desde qué radio escuchó usted ayer, etcétera. Entonces, eso para nosotros fue importante y fue lo primero que trabajamos. Luego innovamos, por decirlo así, un tema de unidades móviles que era para acercar a la radio a la audiencia aún ¿Y usted más. considera que eso fue como su visión diferente de papá Pues, o todo se platicaba para ir similar? ¿Qué ponía de diferente José Luis a la visión que su papá tenía? sin duda hubo un respaldo de esa visión, sobre todo en toda la parte tecnológica y en toda la parte digital, que ahora es bien importante, ¿verdad? Toda esa parte pues yo la desarrollé y, y me parece que aunque Fuerte y Papa todavía más el tema analógico, estas horas que todavía él pide personalmente los repuestos y todo eso, porque le encanta, es su pasión, ¿verdad? Y sabe muchísimo además. Quizás toda la parte digital sí la fui implementando yo y cuando uno la logra integrar, pues realmente es muy exitoso, no solamente para la audiencia, sino que también para los anunciantes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hubo un complemento, diría yo. Entonces logré realmente ir aplicando los conocimientos, pero siempre poniéndonos al día. Por eso les contaba cómo fue mis inicios y cómo a medida transcurrió el tiempo, pues nos tuvimos que ir adaptando. ¿Siempre quiso estar en radio o fue algo que porque lo veía familiar dijo, ok, voy a continuar con esto? Pues yo la primera vez que me senté delante de un micrófono y empecé a poder, creo que ya habían CDs, pero no, sí, ya habían CDs, pero todavía recuerdo los long play, imagínate. Entonces, me gustó porque era bonito y siempre fue bonito la interacción de parte de la audiencia, como tú bien lo decías hace un momento, llamaban por teléfono, ¿verdad? Ujú. Eso me gustó, pero también obviamente sabía que para que fuese exitoso teníamos que ver todas las demás áreas de la empresa. Eso fue lo que me dio la atención y meterme a todo el tema de medio radio. Además es un tema, es una industria bien interesante, tiene su lado, digamos, entre comillas, usar la palabra sexy, el tema de los artistas, todo eso. Entonces hemos tenido Ujú. varias franquicias de radio, hemos tenido un montón de artistas, todo eso también lo hizo bien entretenido, bien bonito y diferente. Y creo que lo más importante también es que la radio juega un rol fundamental para la sociedad, ya que es de libre recepción y es gratuita, poderle llegar a la gente, poderle llevar información, todo eso yo creo que es una cuestión que trasciende no solamente el tema del negocio, sino que ya tiene que ver mucho con un fin social que creo que todo empresario pues tiene que tener, ¿verdad? Hay que ser autosostenible, por supuesto, pero creo que no se nos tiene que olvidar que lo que hacemos, lo hacemos para la gente, en este caso de la radio, que nos está escuchando. Si nos metemos en el ámbito ya eh, como empresario, ¿cómo se maneja una empresa familiar? ¿Cómo es el éxito? ¿Cómo considera usted el éxito de una empresa familiar? Yo creo que como toda empresa hay que poner objetivos claros, eso es importantísimo. Lo que funciona, pues seguirlo haciendo, lo que no hay que cambiarlo y rodearse de la mejor gente posible, ¿verdad? A veces, y eso depende de cada empresas familiares cuya familia se involucra en la empresa y les va bien. Hay otros que lo que deciden es traer otro tipo de gente mejor capacitada, porque si algo yo creo es hay que rodearse de gente igual, inclusive más inteligente que uno, no están necesariamente en la familia, ¿verdad? Y se traen. Y algunos tienen una mezcla, ¿no? Y, tenemos de los que tienen gente que les asesora,
que no son de la familia, pero que son excelentes ejecutores, como también casos en los cuales básicamente nadie se mete. Entonces, en nuestro caso hay poco de familia metida, pero la inmensa mayoría de gente, obviamente, son gente profesional y que hacen un excelente trabajo. Entonces, yo creo que ese es el tema más importante. Obviamente, cuando hay un negocio familiar, y esto es bastante normal, y ante los cambios y todo, siempre hay temas de nostalgia y siempre uno quiere que las cosas salgan bien, pero como todo negocio también hay que ser pragmático y sobre todo tener la capacidad de adaptarse. Yo creo que eso es bien importante. ¿Ha considerado expandir Radio Corporación a más formatos? ¿Está abierta Radio Corporación también a adaptarse? Totalmente, yo creo que sí, lo estamos viendo ahora en esta era digital, hay mucho más por hacer, porque al final nuestras marcas se están convirtiendo realmente en plataformas al final del día, ¿verdad? Entonces ya nos ven en las redes sociales, ya hay podcasts, ya hay de todo. Entonces, yo creo que sí, al final nos movemos hacia donde la audiencia se mueve. Yo creo que, vuelvo a insistir, quien manda es la audiencia y hacia donde ellos se muevan nos movemos nosotros y hay que darles el contenido que ellos quieren. Hasta la fecha todavía sigue siendo un tema musical en primer lugar, pero le seguimos dando otros contenidos que han sido muy bien recibidos. ¿Le gustaría también dejar un legado a su familia también y que esto sea de generación en generación? Yo creo que sí, en el país y en muchos lados, nada menos la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en el Consejo Directivo de la IR, que es la Asociación Internacional de Radiodifusión, le dimos un homenaje a Globo. Globo es la cadena de televisión más grande del mundo, es brasileña, y ellos están cumpliendo 100 años, iniciaron con un periódico, o Globo, y una historia muy bonita, inician, bueno, difícil, a los 2 meses muere el fundador, los hijos siguen, y ya fíjate bien, a los 60 años, don Roberto Mariño decide fundar un canal, los hermanos no querían, pero él consiguió los inversionistas y ahora resulta ser la cadena de televisión más grande del mundo. Entonces, dicho eso, por supuesto que yo creo que esto puede perdurar, pero va a perdurar en la medida que nos podamos adaptar. Creo que es importante decir, nos adaptamos a lo que la audiencia quiere, pero creo que en esencia nuestros principios y valores van a seguir siendo de entregarle a la audiencia el mejor contenido posible, conectarlos de la manera más eficiente posible con nuestros anunciantes. Yo creo que eso no va a cambiar, y creo que sobre eso vamos a seguir mejorando y construyendo. Tengo por acá, ingeniero, sobre que ha fundado y dirigido múltiples empresas, no solamente hablábamos de Radio Corporación, ¿verdad? Sino en diferentes sectores estratégicos. Y tengo por acá que es CEO de Seca Energy, ¿verdad? Hablemos un poco de eso, también de co-marketing y Virtual Holdings Centroamérica. Sí, Seca Energy es una comercializadora de energía. Básicamente funciona un poco como una bolsa. El tema de energía es otro tema fascinante porque vaya, ahora mismo para que estemos haciendo esta entrevista de energía de por sí. Pero la pregunta es, ajá, ¿y cómo se suple esta energía? ¿Quién produjo esta energía? ¿Quién se le está comprando esta energía? Y realmente la respuesta es a todos y a nadie. Y ya vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, inicié con esto de una comercializadora muy parecida a una bolsa, ¿verdad? Lo que uno busca ahí son oportunidades, por ejemplo, cuando hay buen invierno aquí en el país, porque esto creo que es importante explicarlo. El sistema está hecho de tal forma en que se empieza a abastecer, digamos, todo el mercado energético de lo más barato a lo más caro. ¿Vea? Entonces, muchas veces inician, sobre todo en esta época cuando empieza a beber las hidroeléctricas, de ahí muy probablemente entran las solares, ¿verdad? Que son ya tecnologías renovables, de ahí puede ser que entre la geotérmica y sucesivamente hasta llegar al búnker, que son, digamos, de las más caras. Entonces, ahí es donde están las oportunidades y uno lo que hace es comprar energía. Cuando hay excedentes aquí en el país, digamos en buen invierno, y en el país vecino, digamos Guatemala, no lo hay, muchas veces hay una oportunidad de comprar energía aquí y poderla vender en Guatemala. ¿Y cómo se compra energía? Y realmente pues hay todo un proceso, se inscribe Ajá. una comercializadora, hay, digamos, varios entes reguladores, digamos así, que participan, la CIGETA es como el ente regulador principal, pero hay lo que me gusta como define como un cerebro financiero que funciona como relojito suizo, funciona muy bien, que es la unidad de transacciones, ¿verdad? Esa es la que define, ok, tu oferta fue admitida,
y es el mismo ente que se encarga de hacer las liquidaciones, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, digamos, en Guatemala. Entonces, así inició y ahora estamos viendo la posibilidad de generar energía. Estamos viendo proyectos tanto en el occidente, centro como oriente del país, fotovoltaicos para iniciar, con las novedades ahora, pues, de las baterías. ¿Por qué es tan importante el tema de las baterías? Porque, y a lo mejor pues, si la audiencia no lo sabe, lo que pasa es que ha habido un gran crecimiento, lo cual es bueno, y no necesariamente el crecimiento va de la mano con que la infraestructura de energía para poderla transportar vaya al mismo paso, ¿verdad? Sé que hay esfuerzos importantes y en eso se está trabajando. Entonces, la batería le permite a uno generar energía, poder almacenar y poderla entonces inyectar a la red cuando se necesita. ¿Verdad? Entonces, claro, la batería no es nueva, lo que es novedoso es que como toda tecnología exponencial ya está siendo más asequible y por ende ya es más factible poderlas usar. ¿Verdad? Entonces, esos son los siguientes pasos. Y los otros temas están un poco vinculados al tema de la publicidad. Con marketing se dedica más al tema BTL. Le hemos metido quizás un factor diferenciador de datos para saber quiénes interactúan a la hora de hacer estas cuestiones BTL. Y el tema de Virtual Holdings tiene que ver más con estrategias digitales también, tema de influencers y todo eso, en el cual también pues, damos esos servicios. Entonces, como para ver, pues el hambre es mal consejera. Y me encantaría que habláramos un poco también de eso, porque no es fácil invertir. No, ¿Cómo usted nos pudiera aconsejar al respecto? ¿En qué momento yo puedo tomar una decisión? Porque ya estaba al mando de una gran corporación. ¿En qué momento decide no? Claro, ya nos dijo el hambre, pero ¿en qué momento uno dice ya estoy listo para algo tan grande como una inversión, como por ejemplo esto de Seca Energy? es que de estar listo, esto es como mucha Nunca. cuestión, exacto, en la vida uno nunca está listo, hay que lanzarse. Esto es como cuando uno se va a casar, uno dice, cuando esté listo, nunca está listo. Y lo mismo es cuando uno va a comprar una casa, agarrar un ejemplo, etcétera. Entonces, la verdad que hay que lanzarse, pero yo creo que sí hay ciertas reglas que ayudan, porque lo único que tenemos seguro en la vida es que nos vamos a morir, no sabemos ni cuándo. ¿Verdad? Entonces, dicho eso, creo que es importante desde el punto de vista empresarial aprender a lidiar con la incertidumbre. Entonces, yo creo que hay que hacerlo todo con medida, cada quien tiene su capacidad, y creo que una estrategia de diversificación es importante, porque entonces, vaya, si está bien el tema de la radio, la energía yo sé que es un tema que siempre se va a ocupar, entonces creo que es una apuesta segura, no quiere decir que sea fácil, ¿verdad? Pero digamos, uno empieza a ver que sí es un tema que va a haber demanda, ¿verdad? Yo creo que por los crecimientos que hay, la energía siempre se va a ocupar. Y luego, pues uno tiene que ir también experimentando. El camino de la innovación va a través de la experimentación. Entonces, yo diría primero, no hay que tener miedo de equivocarse, simplemente hay que equivocarse dentro de un marco que uno sabe que si le va mal, pues no es el fin del mundo. ¿Verdad? Entonces, yo lo que no le aconsejaría a nadie, o que sé que algunos lo han hecho, no vayan a hipotecar todo lo que tienen en una sola idea. Es muy arriesgado. A algunos les ha ido bien, pero si va mal, ya quedan demasiado problemados. Yo creo que hay que tener un marco de referencia que dice, bueno, aunque no quiero que me vaya mal, pero si me va mal, yo puedo continuar. Y insisto, yo creo que algo importante y creo que está empezando a cambiar y me gusta mucho promoverlo es, yo creo que a todo mundo que ha probado haber ido mal hay que darle un aplauso y hay que reconocérselo, porque muchas veces en América Latina ha habido esa cuestión de, uy, fracasó, le fue mal, hombre, intentó. Generalmente los que le hacen bullying a la gente que ha probado son los que nunca han hecho nada. Entonces yo más bien lo que les invito a todos es que se atrevan a probar, porque más de una de esas le van a pegar. Dicen que en Silicon Valley que de cada 20 emprendimientos uno pega, entonces hay que probar bastante. ¿Ve? Entonces es mejor tener como dice, para no tener todos los huevos en una sola canasta, ir probando de puchito en puchito y seguramente de repente una le va a pegar. ¿Cómo es José Luis Saca en la toma de decisiones? ¿Se asesora con un equipo? ¿Cómo funciona? Pues me gusta mucho tener datos. Eh, Insisto, el éxito generalmente está en poder ofrecer un servicio o un producto que alguien esté dispuesto a comprar. Y eso no se logra o muy rara vez se logra de puro chiripón. Generalmente hay que centrarse en quién quiere ese servicio o ese producto. Eso creo que es lo primero. Sí me gusta compartir ideas con el equipo, sí me gusta, aunque
en los temas de mis empresas, obviamente la decisión final la tengo yo, pero también me gusta rodearme de gente, insisto, igual o más inteligente que yo y gente que sepa igual o más del tema. Yo cuando me metí en el tema de energía no sabía nada, entonces me rodeé de gente que sí conoce el tema, ¿no? Obviamente, por ejemplo. Y vuelvo a insistir, y a través de la experimentación y la innovación es que uno va viendo y probando su teoría, porque al final lo que uno tiene es una teoría y le va a probar. Entonces sí, sí me gusta hacerlo colegiado, pero finalmente la decisión es mía y yo creo que cuando las cosas van bien es porque todo el equipo se esforzó para que las cuestiones salieran bien y cuando no, bueno, uno también tiene que admitir su responsabilidad con no. ¿Se considera José Luis Saca jefe o líder? Bueno, espero considerarme líder, ¿verdad? Espero realmente hacer un esfuerzo de poderle enseñar a la gente cómo hacer las cosas y que ellos puedan volar solos. Al final del día de nada sirve contratar a alguien bueno para decirle qué hacer. Eso no hace sentido. Lo idóneo es contratar a alguien y darle toda la autonomía posible y que hagan lo que ellos pueden hacer igual o mejor que uno. Entonces, en ese sentido, pues a mí me gusta considerarme pues, como un líder. Ahora también una pregunta ya más personal, porque estoy viendo, se preocupa también ahora con este mundo de la tecnología por la salud y eso. Estoy viendo su anillo, por eso Sí, le pregunto, es correcto. ¿qué piensa de todo esto? Pues primero, vivimos en una época que, si Dios así lo permite, por supuesto, vamos a alcanzar a ver lo que se conoce la velocidad de escape de la longevidad. Eso significa que muy probablemente a partir de la próxima década le vamos a aumentar un año más de vida, a cada año de vida, perdón, que tenemos, ¿verdad? Un año más de vida a cada año que vivimos. Entonces, eso se va a lograr con una serie de cuestiones. Primero, los hábitos que uno tiene que tener. Yo sé que tú también eres una excelente deportista, estás en el mundo fit, es muy importante. Pero eso se logra haciendo lo siguiente. Primero, hay que dormir 8 horas, eso es básico. Hay que aprender a manejar el estrés. Todos tenemos problemas. Hay que aprender a manejar, relajarse, meditación, todo eso funciona. Hay que tener excelentes interacciones, esto que estamos haciendo, rodearse de gente buena y la gente que no es tan buena o que es, como muchos dicen, tóxico, bueno, eso hay que limitarlo a veces. Claro, a uno le puede ocurrir que en el trabajo le toca algo así, ¿verdad? Pero hay que limitar ese radio de acción. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio es un estrés controlado muy importante para combatir el envejecimiento. Muchos hablan que el envejecimiento se puede frenar, parar y otros revertir. Entonces, dicho eso, el ejercicio es un estrés controlado que logra literalmente regenerar el cuerpo, al igual que dormir 8 horas. O sea, dormir es realmente reparador para el cuerpo. ¿Alcanza José Luis Saca a dormir esas La ocho inmensa mayoría de horas? veces sí, para eso tengo este niño que tú me estabas diciendo, me dice cuánto duermo, anoche dormí de más anoche, dormí bien temprano, 9 horas y media, por ejemplo. Ajá. Realmente duermo como las 8 horas, a veces duermo 7, dependiendo, pero sí. ¿Cómo lo logra un empresario? Bueno, lo que hago cuando llego a mi casa, yo pongo el teléfono ya a cargar afuera de mi cuarto para empezar. No creo que exista. Dice, hay Para alguna no tener emergencia, distracción. que me llamen, pero eso, yo en mi caso personal, siempre digo, yo no soy médico, así que así algo urgente, no creo que ocurra. Y si ocurre, me van a llamar, pero eso es raro. Entonces, eso es lo primero, porque uno tiene que aprender a cambiar el chip, ¿verdad? Y ese es el otro tema. Y uno también tiene que tener propósito. Yo creo que la gran crisis que va a tener la humanidad en el futuro cercano va a ser de propósito, porque hoy por hoy, nosotros que somos realmente, y lo digo así, gente privilegiada en el sentido que tenemos casa, tenemos comida, etcétera, no es así para más o menos la mitad del mundo. Entonces, para la mitad del mundo su propósito es ver qué le consigue de comer a sus hijos. Pero si eso se solventa, que creo que se va a solventar, muchos hablan de la pensión universal mínima, es decir, va a haber tanta abundancia que eso se va a resolver y lo vamos a poder ver. Entonces, va a ser un tema de propósito. Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que los valores no cambian, pero uno tiene que encontrar realmente su propósito. Y finalmente, el tema de la dieta es importante. Yo personalmente de lo que más como son aves, son pescados. En cuanto a harina, yo como pan de masa madre, todo ese tipo de cosas. Digamos, llevo lo que se conoce una dieta antiinflamatoria porque el origen de todos los males es la inflamación. Entonces, si uno hace todo eso y se hace sus chequeos una vez al año, salvo uno se cae o algo, pero uno está haciendo todo lo necesario para tener menos una buena calidad de vida. Dice un dicho muy sabio que
la cantidad de vida depende de Dios, pero la calidad de vida depende de uno, ¿verdad? Entonces, por lo menos uno Como tiene dicen, a eso. Dios rogando, ¿verdad? Pero con Ah, el no, mazo dando. totalmente, totalmente. ¿Cómo es también, José Luis, acá con la familia? ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo un empresario puede equilibrar su vida laboral y familiar? Porque muchas veces se habla de este estrés laboral que no permite dar ese tiempo justo o necesario para la familia. Yo creo que por prioridades, yo personalmente las prioridades que tengo, bueno, en la parte espiritual, creo que es bien, bien importante. Uno, por supuesto, debe tener tiempo para uno mismo también. Y luego, pues, la familia, como tú muy bien lo decías. Entonces, si yo termino a tiempo de trabajar, entonces me estoy asegurando de darle ese tiempo a mi familia. Pero de nada sirve que yo termine a tiempo de trabajar si llego a estar en la mesa con el teléfono. Estoy y Sí, no estoy, eso es lo peor que hay. Hasta en la Biblia está que Dios ni a los tibios los quiere, ¿verdad? exacto. Entonces, yo creo que lo decía hace un momento, uno tiene que ir con propósito y para eso hay maneras, o como dicen, uno puede hackear, digamos así, ciertas conductas y ayúdame. Entonces, si uno tiene las prioridades bien puestas, pues, luego pues también está el tema de las amistades, que creo que nuestros menores son familia que uno escoge, ¿verdad? Luego, la salud, que estuvimos hablando de eso a su momento. Y luego, pues, obviamente, ser responsable, dice Jeff Bezos, que el estrés no viene necesariamente de los problemas, sino que viene de no actuar en el momento adecuado. Entonces, si uno está haciendo lo que estima conveniente, no todo el tema financiero, el tema empresarial, uno tiene esa paz y tranquilidad. Al final es un poquito hacer todo lo que está al alcance de uno para lograr una meta indistinto el resultado. Usted nos mencionó, voy a cambiar un poco porque nos mencionó acá que para tomar buenas decisiones se llena de datos. Y también yo tengo por acá que ha sido creador de esta plataforma Spark, que es un panel de opinión. Claro, dije yo cuando lo leí, obviamente, ¿verdad? Si se toma una decisión en base a datos, pero cómo nace también esto de Spark. O sea, ¿Sí? qué bueno porque es algo que complementa a la perfección. Es correcto, nace de una inquietud, jamás se me va a olvidar, hablando del INCAE, fui con INCAE a hacer un curso a Babson, lo recomiendo mucho, el curso se llama SEP, quiere decir Senior Executive Program, y tuve un profesor fantástico de origen indio, Jay Rao, y jamás se me va a olvidar cuando él empezó a presentar estas grandes marcas, Apple, etcétera, y dijo, todas estas marcas lo que tienen en común es que están centrados en el consumidor, eso significa, muy en español, los conocen. Entonces, ¿cómo lo logras? Preguntando. Entonces, a mí me entró esa cosquilla de decir, ¿cómo hago yo para conocer más al consumidor? Entonces, Y y no en el, perdón, pero en el mundo de la radiodifusión, la televisión, que son los medios tradicionales, yo recuerdo que antes le llamaban a uno por teléfono para encuestar y así. Eso ya no existe o no lo sé realmente, pero ya ni teléfonos en casa se tienen, es bien poco. Entonces, también hasta en eso hay que innovar. es correcto. Entonces, y luego también hice un curso en Singularity University, donde encontré este concepto que me fascinó, que se llama exhaust data o los datos de escape, todos esos datos que se escapan. Entonces, entre eso, logré formar esta empresa que se llama BIOP, que quiere decir Business Intelligence Optimization, que lo que hace es básicamente extraer, transformar y subir un repositorio de datos. En base a eso, ya cuando logré el cómo, ya se logró formar tanta gente que está dispuesta a dar datos, ya pasarle lo que se conoce como una encuesta onboarding y conocer más parámetros. Por ejemplo, quiénes de ellos usan el transporte colectivo, quiénes de ellos tienen carro propio, quiénes de ellos van a un restaurante de comida rápida, quiénes van a un restaurante de mesa servida, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como se fue formando y decidí lanzar esto durante un evento que se llama ESOMAR Connect, que es básicamente la asociación de investigadores de mercado más grande del mundo, hicieron aquí un evento. Entonces, con esa obsesión de querer conocer al consumidor es que nace Spark como un panel de opinión y ahora mismo pues estamos buscando expandirlo pues en toda la región. Estamos también en pláticas con muchas, con otras multinacionales para complementarnos, porque lo que tenemos de ventajoso aquí, que es el panel de opinión más grande del país, estamos hablando de 85,000 personas que Y tenemos en el entiendo que panel de hay opinión. recompensas para quienes Es, participan. es- es- es correcto, hay todo un sistema de fidelidad y recompensas que funciona bastante bien también.
Wow, es decir, es todo un mundo, ¿verdad? Y es muchísimo lo que estamos aprendiendo de todo lo que ha logrado con todo este tiempo, no solamente quedarse en el ámbito radial, sino ir expandiéndose poco a poco y con todas las entrevistas también que he logrado tener, o las pocas, por decirlo así, porque vamos empezando este podcast de por qué no, me doy cuenta de que el aprendizaje nunca se acaba y que sin duda alguna el aprendizaje académico sí es necesario, porque yo lo escucho hablar y hay muchas partes en las que necesitó ese académico para poder lanzarse con mayor seguridad. Sin duda, fue a través de la academia que aprendí un montón de conceptos. Este acabo de decir, Exos Data fue en Cincinnati University, por ejemplo. Esa obsesión para ser realmente centrado en el consumidor fue a través de Babson e INCAE. Entonces, sí, lo que pasa es que ahora el conocimiento, vamos a usar esa palabra, o la información, o los datos, están en todos lados. Aquí el reto es poder discernir, porque antes uno agarraba, por ejemplo, la enciclopedia británica y lograba estudiar, para agarrar un ejemplo, ¿verdad? Ahora lo tenemos, si bien es cierto, en la palma de la mano, pero hay que saber discernir. Inclusive ahora con la inteligencia artificial, si uno le puede preguntar, pero si uno no pregunta bien, no hace bien el prompt, la respuesta no necesariamente es la que uno anda escuchando. Entonces, creo que ese trabajo todavía lo hacen muy bien las universidades, que saben realmente Sí. curar, voy a usar esa palabra, el conocimiento que uno va a aprender, ¿verdad? Ya vimos que José Luis Saca es todo un apasionado de la innovación y la tecnología. Ya para ir finalizando, ¿qué piensa de la inteligencia artificial ahorita que la estaba mencionando? Yo creo que sin duda va a cambiar muchas cuestiones. Yo creo que, y así piensan muchos, es eh, desde el fuego quizás es así de grande la innovación. Pero va a depender como en todo cómo los seres humanos lo usemos. Yo creo que lo que no se nos tiene que olvidar es que la inteligencia artificial, así como muchas herramientas que se han inventado, están aquí para hacernos la vida mejor a los seres humanos. Muchos se preguntan o tienen miedo de que esto va a reemplazar eh, algunos trabajos. Pues todo depende. Si se reemplazan algunos, pero también se abren nuevas oportunidades. Entonces, aquí lo importante es estar abierto a ese cambio. Vamos a agarrar un ejemplo. Antes, no sé si tuviste los beepers. Sí. Bueno, existían los beepers. A mí jamás se me va a olvidar. Yo conozco gente que hasta que le dije, no, ya no existe, ¿verdad? Que se negaban a dejar de usar el beeper. Ya no existen. ¿No? Está todo integrado a través de un celular, por ejemplo. Entonces, si uno está abierto a eso, yo sí creo que el, la inteligencia artificial va a poder hacer un montón de cambios de manera mucho más rápida y hacer realmente un mejor mundo. Ya lo vimos durante la pandemia. Gracias a la inteligencia artificial se lograron secuenciar tan rápido todas estas vacunas que lograron en tiempo récord darnos y poder salir pues avante al COVID-19. Entonces, ya vimos ejemplos y ese es solo el inicio. Entonces, yo sí creo que va a ser algo muy positivo para la humanidad y lo importante es prepararse y saberla utilizar una vez en favor nuestro para la humanidad. Yo creo que todos los inventos son para hacer una mejor vida. Y lo hablamos hace un momento, el tema de la longevidad también. Hoy en la mañana estuve en un webinar de longevidad y de lo que se hablaba es, ya vamos a ver las vacunas contra el cáncer, ya para algunos, ya estamos viendo pruebas aprobadas por la FDA para detectar Alzheimer, Sí, es ¿verdad? cierto. Entonces, todo eso gracias a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no duerme. Se encarga de hacer eso y solo eso hace. Lo que hay que hacer es obviamente guiarla adecuadamente y eso es labor nuestra como seres humanos. Y en el mundo radial, porque hemos visto que la inteligencia artificial ha reemplazado muchas voces. ¿Qué diría José Luis Saca con esto? Se, se, ¿Reemplazaría a un locutor radial con no, la inteligencia no, artificial? no lo sé. Este día, con todas las pruebas que hemos hecho, no es lo mismo. Todavía tiene mucho más empatía un ser humano que una inteligencia artificial. No te puedo decir con certeza qué va a ocurrir en el futuro, pero todavía esa empatía y ese factor humano es fundamental para la radio y para la audiencia. Entonces, hoy por hoy no lo veo, pero, a ver, nosotros tenemos jingles que las han creado inteligencia artificial, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Entonces, el tema de conexión entre la música
y la audiencia, pues bueno, todo depende. Es decir, si uno tiene un playlist, es mucho mejor escuchar la radio porque el ser humano lo está poniendo y sabe cómo está el ambiente y todo, ¿verdad? Algo muy parecido como cuando uno va a una fiesta de DJ o a una coffee party, lo que estábamos hablando Sí. antes de iniciar, ¿verdad? Pero también vemos cómo ya personalmente le puede hacer una sugerencia. Entonces, en la parte y en el rol que tiene que ver mucho con la humanidad, eh, valga la redundancia, el ser humano sí tiene un rol fundamental, la empatía, inclusive el tema de las bromas y todo, todavía la inteligencia artificial no es tan buena para eso, ¿verdad? Todavía un Ujú. chiste, por ejemplo, lo cuenta mucho mejor un ser humano. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, pero yo creo que las partes que se puedan automatizar en el sentido de hacerlas mucho más eficientes, yo creo que eso hay que abrazarlo, pues quizás para muestra un botón. Nosotros hace más de 20 años que tenemos en las noches automatización y funciona Sí. de maravilla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces permite a gente que pueda descansar, ya no tener más turnos, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que con esta entrevista hemos aprendido mucho. Hemos visto que la radio no solamente nos da sonido, sino que nos da valores, nos da información también, nos da mucho compromiso incluso y todo eso lo hemos aprendido con usted, ingeniero. Así que le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en Por qué no podcast. Me gustaría finalizar con un mensaje para todas aquellas personas que de repente quieren inspirarse también a través de la historia que acaban de escuchar. ¿Qué consejo pudiera darles? A que se atrevan, eso es todo. Solo probando vamos a saber mejor tomar una decisión y equivocarse, quedarse con la duda de nunca haber probado. ¿Ya? Que prueben y como les decía hace un momento, no se mide la profundidad de un río con los dos pies, sino que con uno, ¿verdad? Hay que probar primero como está antes y si en esa ocasión no funcionó, probemos en la siguiente, que más vale ser persistente, ¿verdad? Es más importante la persistencia, el trabajo fuerte, la consistencia y la disciplina a toda la creatividad de este mundo. Eso es todavía más importante. Si las podemos combinar, mucho que mejor. Definitivamente, muchísimas gracias, ingeniero. No, gracias a ti. Y bueno, para mí fue un gusto entrevistar para todos ustedes al ingeniero José Luis Saca. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Así que yo quiero invitarlos a que se puedan suscribir a ¿Por qué no podcast? Entrevistas de valor para una mentalidad con éxito. Espero que también puedan disfrutar de todas las demás. Y bueno, nos vemos a la próxima.